buenos días para todos mis amados hermanos, amigos, familia. Qué gusto estar con ustedes en esta gloriosa mañana que Dios nos ha permitido disfrutar. Iniciamos un fin de semana que desde ya lo bendecimos. Declaramos que la gloria de Jehová nos acompaña durante todo el día y durante este fin de semana. Yo le invito para que le demos gracias a Dios. Usted y yo amanecimos vivos. Creo que es razón suficiente para que juntos vamos a estar en esta misma afinidad de espíritu y le damos gracias a nuestro Dios. Padre amado, estamos tan agradecidos, tan contentos, porque tenemos la oportunidad de poder vivir, tenemos un día más. Gracias porque esa misericordia ha sido extendida a diario sobre cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, por esta riqueza tan extraordinaria que tú nos das. El poder, Dios mío, tener contacto con tu palabra y recibir estos principios extraordinarios que nos ayudan, que nos hacen tanto bien. Gracias por cada persona que escucha estos devocionales donde quiera que se encuentren. Yo los bendigo ahora en el nombre de Cristo Jesús. Y si hay personas atravesando momentos difíciles, yo oro y clamo para que de una manera sobrenatural tu intervención divina venga sobre la vida de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria al Señor. Bendiciones para todos mis amados hermanos. Continuamos. Hoy terminamos la mini enseñanza. Siempre le digo la mini o la pequeña enseñanza porque es que realmente es poco tiempo para todo lo que podíamos explicar. La palabra de Dios es una riqueza extraordinaria. Estamos estudiando un pequeño tema que le hemos titulado Encuentra tu Getsemaní, basado en la experiencia de Mateo capítulo 26. Voy a leer el versículo 36 solamente. Dice entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Voy a leer el 37 también. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse y dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Me gustaría realmente que usted leyera en realidad todo el capítulo 26 o para hablar específicamente de esta situación, lo puede leer solamente hasta el versículo 56. Antes de Jesús ser llevado ante el concilio, usted puede leer los 56 versículos, del 36 al 56. Ahí puede encontrar usted más detalles que estoy seguro que el Espíritu Santo le dará una mayor revelación. Cuando coloqué este título, pensé en que de alguna manera nos conectáramos con esa necesidad que tenemos los cristianos de orar, que el enemigo usa miles de estrategias para que usted y yo no entremos en esa disciplina, hasta el punto que ha ganado ventaja en la vida de muchos cristianos que han descuidado su vida de oración. Entonces yo quiero levantar ese ánimo nuevamente a través de este principio, a través de que usted encuentre su Getsemaní, ese momento tan especial que usted ha descuidado, que antes quizás usted oraba más, era más disciplinado, pero por alguna razón entró en ese descuido y ahora está luchando para volver a comenzar. Entonces es muy importante entender las razones del por qué debemos orar, y es lo que le he mostrado, al menos dos razones. La primera razón, solo voy a leer el título de por qué debemos orar, es porque nosotros manejamos humanidad. La primera razón, y dimos el versículo 37 y 38, porque Jesús la sintió también. La segunda razón que también aprendimos por la palabra es porque a través de entender que nosotros estamos buscando el hacer la voluntad del Padre, no nuestra voluntad. Aquí hablamos
de alguna manera de entender que ya no vivimos para nosotros, ya no vivimos para darnos gusto, ya no vivimos para hacer las cosas a nuestra manera, solucionar las cosas a nuestra manera, sino a la manera de Dios, enfrentar los desafíos de la vida a la manera de Dios, a como Dios lo dice a través de la palabra. Y la tercera razón está en el versículo 41. Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, la tercera razón es velad. El texto dice: velad y orad para que no entréis en la tentación. Es decir, si usted descuida estas dos armas, que son armas poderosísimas, que tienen efecto, que hacen resistir la tentación. Es decir, la palabra dice: velad y orad para que no entréis. O sea, cuando usted deja de orar, ya usted está dando pasos para entrar a esa tentación, para entrar a ser tentado, para entrar de alguna manera a que usted sea débil, con una puerta abierta a una debilidad que no ha sido fortalecida, porque la Biblia dice: la carne es débil, y eso no tiene vuelta de hoja. Usted y yo estamos forrados de carne, y eso significa debilidad, eso significa humanidad, como el primer principio. Entonces el Señor nos da un secreto y dicen: oren, usen estas dos armas, el vigilar, el orar, porque de esa manera ustedes podrán resistir, podrán de alguna manera adquirir una fuerza sobrenatural y poder fortalecer esa carne que se siente tan débil, esa carne que de alguna manera siempre va a impulsar hacia el mal, porque la misma Biblia dice que los designios de la carne no pueden agradar a Dios. Entonces es necesario el estar orando, estar conectado con la oración, porque de lo contrario, como la Biblia dice, que hay algo dentro de usted que está dispuesto. Note que hay muchos cristianos que exactamente cumplen este versículo 41 cuando la gente dice: es que Dios sabe que yo quiero. Es que Dios sabe, pero es que la carne es débil. Dios sabe que yo quiero orar. Dios sabe que yo quiero, o sea, como que simplemente está diciendo lo que el Señor ya dijo: la carne es débil. Entonces, si entendemos que la carne es débil, no te pases los años diciendo: es que Dios sabe que yo quiero. Dios sabe que yo quiero. No, es necesario entender que debes de comenzar a vigilar. El velar es estar alerta a cualquier manifestación del mal que quiera gestarte o gestarse dentro de tu propio corazón. La oración nos da esa fuerza a través del Espíritu de Dios para poder combatir el mal y poderlo vencer. La Biblia dice que dentro de nosotros siempre el Espíritu va a estar dispuesto, siempre, en todo momento, pero la carne siempre va a querer controlar. Entonces es muy importante entender algo, y es que hay dos cosas inicialmente que aprendemos aquí. Es que todo creyente puede ser fuente, escuche lo que le voy a decir, todo creyente en sí mismo puede ser fuente de tentación. ¿Por qué? Por la humanidad que tiene, por la carne, y se lo voy a mostrar bíblicamente. Santiago capítulo 1, el versículo Santiago 1:12. ¿Por qué le digo esto? Es porque cuando nosotros fallamos o nos sentimos tentados, tratamos de buscar culpables. O se culpa a la iglesia, o se culpa al vecino, o se culpa al hermano, y tratamos de buscar culpables, pero en realidad, mire lo que dice la palabra, que
En Santiago capítulo 1, versículo 12 dice, el versículo 13, voy a leer el 12, perdónenme. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Mire lo que le estoy diciendo. Todo creyente es en sí mismo fuente de tentación. ¿Por qué? Porque el texto dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Escuchen, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿de dónde viene la tentación? Según Santiago, el versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, esto significa deseo, es atraído y seducido. O sea, usted y yo, nosotros mismos podemos ser como esa fuente de tentación. ¿Por qué? Porque tenemos una carne que maneja deseos, que maneja concupiscencia, que se siente atraído, que se siente seducido por cosas que están fuera de la Escritura. Entonces, mire el versículo 15, entonces la concupiscencia, después que se ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces note que la palabra de Dios dice que, o sea, no necesitamos por qué culpar a nadie ni a terceros, sino que como tenemos humanidad, por eso el Señor dice, estén vigilantes, estén en oración constante, porque ustedes mismos pueden ser fuente de tentación. Ustedes mismos, por el mismo deseo, por la misma concupiscencia que traen, van a ser seducidos para hacer cosas que no glorifican al Señor. Entonces, por eso es importante velar, por eso es importante vigilar, por eso es importante llevar una vida de oración para de alguna manera controlar, que sea el espíritu que controle completamente la carne y sea sometida a la disciplina, como dice la palabra del Señor. Así que yo le invito para que usted medite en estas 3 razones inicialmente, y estoy seguro que Dios le dará a usted mucho mayor revelación. Padre amado, yo te doy gracias por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.